Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el capítulo número 8 de nuestro curso favorito, el curso de biología. Hoy día trabajamos el tema de metabolismo energético, la segunda parte, claro, respiración celular. Como recuerdas muy bien, la semana pasada hemos hablado acerca de las actividades metabólicas que eran de tipo anabólicas para formar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas y procesos catabólicos que vendría a ser la destrucción de moléculas grandes para formar moléculas pequeñas. Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante llamado respiración celular, para lo cual te pido mucha atención. Iniciamos. ¿Qué es el metabolismo? ¿Te acuerdas? Anabolismo, formación de moléculas; catabolismo, destrucción de moléculas. El día de hoy vemos un tipo de destrucción de moléculas, el catabolismo. Ahí encontramos pues que la respiración celular es un proceso de tipo catabólico en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla a CO2 y agua, produciendo ATP o energía. Entonces, vamos a ver cómo es que se produce la energía o el ATP a partir de la degradación de moléculas de glucosa. ¿Ok? Listo. Vamos a darnos cuenta que también hay dos tipos de respiración celular. Respiración celular en ausencia de oxígeno, que se llama anaeróbica, y la respiración celular con presencia de oxígeno, llamada aeróbica. Ahora, esta respiración de tipo anaeróbica es propia de algunos organismos como las levaduras y las bacterias, pero nosotros, los seres humanos, podemos hacer respiración anaeróbica en condiciones anormales, sobre todo en las células musculares. Más adelante vamos a ver cómo es este proceso, pero quiero que te acuerdes que por cada molécula de glucosa en una respiración anaeróbica se produce 2 ATPs, pero en una respiración aeróbica se puede producir de 36 a 38 ATPs. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué proceso nosotros deberíamos hacer normalmente? Claro, el proceso que nos da mayor cantidad de energía. Y ese es un tipo de respiración aeróbica. Vamos a continuar. Bien, tenemos aquí a la respiración anaeróbica. ¿Cómo inicia todo? Sencillo. Tú comes un pedazo de pan. Este pedazo de pan es almidón. El almidón se degrada por la amilasa salival, que es una enzima. Continúa su proceso, va a pasar por el estómago, pasa al intestino y en el intestino se absorben los nutrientes. ¿Qué se absorbe? El desdoble de la molécula de glucosa, del glucógeno, ¿no? O de almidón, que vienen a ser las moléculas de glucosa. Esta glucosa se va a la sangre. La glucosa de la sangre es llevada por la insulina a cada una de las células. Y la glucosa ingresa al interior de la célula. ¿Dónde está? Ni bien pasa al interior de la célula, llega al citoplasma, o también llamado citosol. En el citosol, ni bien llega la glucosa, se va a sufrir un proceso llamado glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. ¿Qué es la glucólisis? La ruptura de la molécula de glucosa para formar dos moléculas de piruvato. En este proceso se forman o se producen o se ganan 2 ATPs más 2 NADH2. ¿De acuerdo? Se producen 2 ATPs más 2 NADH2. ¿Ok? Entonces tenemos el desdoble de la molécula de glucosa en el citosol. A eso le llamamos glucólisis. Glucoglucosa, lisis es ruptura. La ruptura de la molécula de la glucosa a nivel del citoplasma celular. Tenemos también que aquí vamos a ver dos situaciones. Primero, si el piruvato que se ha formado en la glucólisis se queda en el citosol, va a realizar un proceso llamado respiración anaeróbica o también llamado fermentación.
Pero si ese piruvato se va a la mitocondria, se realiza el proceso de la respiración aeróbica. Vamos a ver entonces la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica hay de dos tipos, una fermentación láctica y una fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es desarrollada por las levaduras y te produce solamente 2 ATPs, donde vemos la degradación del ácido pirúvico en un acetaldehído, en un etanol o alcohol etílico, más 2 ATPs de energía, más CO2. Produce la fermentación. Y la fermentación láctica, a partir de la molécula de piruvato, se forma ácido láctico y también 2 ATPs de energía. ¿Quiénes hacen esto? Las bacterias lácticas. ¿Te acuerdas? El Lactobacillus bulgaricus, la bacteria que permite realizar el yogur, esa. Y también los glóbulos rojos y las células musculares en ausencia de oxígeno, en exceso de actividad física o en un esfuerzo extremo. Entonces, te decía que el piruvato que se quedaba en el citoplasma hacía respiración anaeróbica, pero el piruvato que ingresaba a la mitocondria realizaba respiración de tipo aeróbica. Eso es lo normal en todas las células eucariotas. ¿Por qué? Porque nos produce gran cantidad de energía. Y tenemos aquí al amigo principal, a la mitocondria, organela que se encarga de la respiración celular, ¿te acuerdas? Muy característica por sus crestas mitocondriales, su matriz mitocondrial, su mitosol y su doble membrana, donde hay una membrana interna y una membrana externa. Sí, esa organela que se parece a un frijolito, a un payar, esa es la molécula, es una organela muy importante porque nos permite la formación de ATP o energía. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la etapa citosólica. Nuevamente, ¿no? Repetimos, ya, porque eso ya lo hemos mencionado, el proceso de la glucólisis. Se produce la glucólisis en una molécula de glucosa y se producen 2 piruvatos. Eso ya lo sabemos. Ahora, el piruvato pasa por un proceso de acetilización, pero ya en la mitocondria. O sea, el piruvato se fue a la mitocondria. Ni bien ingresa a la mitocondria y el piruvato pasa por un proceso de acetilización. Cada piruvato, ojo, cada piruvato pasa por un proceso de acetilización y forma a el acetilcoenzima A, conocido como ACoA. Y en este proceso se obtiene un NADH2 por cada piruvato. Entonces tendremos 2 NADH2. Una vez que se ha formado el acetilcoenzima A, es el punto de inicio para el ciclo tan importante llamado ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs se producen varias moléculas, donde siendo la primera el citrato. ¿Y cómo se forma el citrato? Por acción del acetilcoenzima A que llega al ciclo, más el oxalacetato forma citrato. El citrato forma el cisaconitato, el isocitrato, el alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato malato y el oxalacetato. En todo este proceso vamos a encontrar procesos de formación de moléculas de CO2, formación de NADH2, formación de FADH2 y formación de GTP. Profesor, ¿y qué es el NADH2? ¿Qué es el FADH2? Ah, son transportadores de electrones, pues. El famoso NADH2 o nicotín, amida, adenina, dinucleótido. Dinucleótido, ¿no? Entonces, aquí tenemos el proceso de degradación. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? 3 NADH2, un FADH2, un GTP y CO2 por cada acetilcoenzima A. Y si tú te acuerdas, habían 2 piruvatos. 2 piruvatos forman 2 acetilcoenzima A. Y cada uno de estos acetilcoenzima A pasan al ciclo de Krebs. Una vez que estos productos se han formado,
Estos productos como los NAD, los FAT y los GTP se van a la membrana, a la cresta mitocondrial, donde está la cadena respiratoria, donde van a pedir la formación o equivalencia de estos transportadores de electrones a ATP, a través de una estructura llamada ATP sintasa, ¿no? ATP sintasa, por un proceso llamado fosforilación oxidativa, donde nos va a dar 36 o 38 ATPs. Este es el balance energético. En la glucólisis nos dan 2 ATPs. En el ciclo de Krebs, 2 GTPs que son asociados a 2 ATPs. 8 NADH2 en la cadena respiratoria, en total, que vendrían a ser 24 ATPs, porque cada NADH2 me da 3 ATPs. Y 2 FATH2 que me produce 4 ATPs. En total tengo 32 ATPs. Más la cadena, más la lanzadera, perdón. En el proceso de la formación del transporte del piruvato a la mitocondria, forman lanzaderas. Las lanzaderas glicerol fosfato, que me produce 4 ATPs, o la lanzadera malato aspartato, que me produce 6 ATPs. Sumados todos estos, voy a tener la diferenciación entre 36 y 38 ATPs. ¿De quién depende? De las lanzaderas. Malato aspartato y glicerol fosfato, ¿no? Entonces, si es malato aspartato, son células cerebrales. Y si es glicerol fosfato, son células del organismo, ¿no? Cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos un resumen, cómo es que llega la molécula de glucosa en el citoplasma, viaja para formar el piruvato, aún en el citoplasma, de ahí ingresa a la mitocondria y pasa por el proceso de acetilización, formación de acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs, se forman los transportadores de electrones y estos van a la cresta mitocondrial para su equivalente en ATP. El ATP, a través del proceso llamado fosforilación oxidativa, es el que me producirá de 36 a 38 ATPs. Entonces, vamos a ver tus ejercicios de tu helicopráctica, ¿no? ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato, moneda energética de todas las células. ¿Qué es la glucólisis? La ruptura de la molécula de glucosa produciendo piruvato a nivel de citosol. ¿Qué es la respiración celular? La degradación de la molécula de glucosa hasta formar ATP. ¿Cuál es lo más importante de la respiración celular? La producción de energía, ¿no? Y la